Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Evelyn Iparraguirre. El día de hoy les tengo que enseñar algo muy importante y que muchas veces pasa desapercibido. Normas APA para gestores públicos, su uso en el ámbito académico y profesional. Antes de esto vamos a pasar a ver un videito introductorio sobre las guías de normas APA. Servir te presenta la guía de las normas APA, séptima edición para servidores públicos. Acceder a ella es muy sencillo. Ingresa a guías.enap.edu.pe/normas-APA 7. Esta guía contiene aspectos básicos de las normas APA, séptima edición y de ejemplos prácticos adaptados para la administración pública. Podrás encontrar ejemplos de cómo se citan páginas y sitios web, redes sociales y medios audiovisuales, entre otros. A continuación les mostramos un ejemplo de la citación de un artículo. Identificamos el autor y reducimos el nombre. Colocamos el año, luego el título del artículo. El nombre de la revista va en cursivas, número y paginación. Esta guía es de uso recomendable, pues evita el plagio y autoplagio. Con ella complementamos tu formación académica y contribuimos a que sigas creciendo en el ámbito laboral y profesional. Ahora repasemos los conceptos generales. Comencemos con la propiedad intelectual, ¿no? Que de ahí viene todo. La propiedad intelectual es la protección jurídica que tiene, o el respaldo jurídico que tenemos de toda creación intelectual, ya sea producto de una persona o de varias personas, ¿no? Porque puede ser también un equipo de trabajo. Esta propiedad intelectual se divide en dos grandes categorías. La propiedad industrial, que abarca patentes, marcas, diseños e inventos, y el derecho de autor. El derecho de autor es la protección jurídica que se le da a un creador de una obra literaria, sean libros, sea música, pinturas, películas, base de datos, ¿no? Esta obra puede estar publicada o no. Igual existe la protección jurídica, ya que el derecho de autor tiene tres tipos de derechos: derechos morales, patrimoniales y afines y conexos. Los derechos morales son los derechos que son inherentes, que no son intransferibles, ¿no? Los patrimoniales, que sí se puede tener algún bien económico, o en todo caso, si uno desea ponerlo de libre acceso, ¿no? Y los derechos afines o conexos, que son derechos que, si bien uno no es autor, puede haber contribuido de alguna forma con la creatividad de esta obra. El plagio. ¿Qué es el plagio? El plagio es copiar parcial o totalmente una obra, ya sea esta textual o parafraseada, sin darle crédito al autor. Entonces, si yo he traducido una obra y esta traducción, no reconozco de dónde he sacado esta obra, entonces también estaría incurriendo en un plagio, porque si bien la traducción es mía, pero es la idea o es la creación de otra persona, ¿no? Ha sido derivado, por lo tanto, yo tengo que darle crédito a esta persona. En el autoplagio, que es justamente donde varios de nosotros incurrimos. ¿Por qué el autoplagio? Porque el autoplagio, si bien es cierto, son las ideas de uno, el no citarlas puede incurrir en un fraude, ya que esta obra, al no haber sido citada o referenciada, puedo caer yo en mi mismo plagio de mi obra, ¿no? Porque le estaría poniendo como algo, como una obra nueva, cuando yo ya lo he publicado, ya sea una tesis, ya sea un artículo anterior, ¿no? Entonces, uno debe citarse y referenciarse para no caer en el autoplagio, para no ser antiético, ¿no? Así los trabajos sean publicados o no publicados, es necesario que nosotros indiquemos que es de una obra anterior o de una investigación anterior. Para no incurrir en el plagio o autoplagio, ¿qué es lo que se necesita? La citación. La citación es una forma de dar crédito al autor. Uno puede citar en diferentes estilos, ya sean en las normas APA, sean en el estilo ISO o en el Vancouver. Existen muchos más estilos.
Esto garantiza que se respete el derecho de autor. Ahora, si uno cita, también tiene que indicar de dónde se ha localizado este documento, y para eso se utiliza la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Bueno, la bibliografía es el listado de materiales usados, ya sean libros, páginas web, audiovisuales, etc. En las normas APA, este listado de materiales se denomina referencias, pero también hace una diferenciación entre bibliografía y referencias, ya que bibliografía funciona como una recomendación de lecturas que se pueden dar como antecedentes, ¿no? O como recomendaciones a lecturas o obras adicionales. Mientras que en las referencias se coloca todo lo que yo he citado en mi artículo, en mi investigación. Entonces, ¿qué son las normas APA? Es un conjunto de estándares o pautas de estilo que se diseñaron para facilitar la comunicación en las publicaciones académicas en el campo de la psicología, ciencias sociales, entre otras. Estas normas APA contienen pautas para la redacción y la gramática, y especialmente para la citación y referenciación de las fuentes de información. Como en este caso, la conferencia del día de hoy va a abarcar los capítulos o sección 8, 9, 10 y 11 del libro de las normas APA. ¿Por qué promovemos el uso de las normas APA? Bueno, para contribuir con todos aquellos que en el marco de sus funciones laborales y o desarrollo profesional elaboren documentos de trabajo, informes técnicos o estén realizando alguna investigación que amerite el uso de normas para la estandarización de sus citas y referencias. Existen diferentes estilos, como ya lo mencioné antes, ¿no? El estilo Chicago, que se utiliza generalmente para las materias de humanidades, la IEEE, que lo utilizan en las ramas de ingeniería, o el estilo Vancouver, ¿no? Que lo utiliza más en el ámbito de la medicina. Como les indicaba, existen mucho más estilos de citación. Lo importante no es qué norma utilizo o qué estilo utilizo, sino que utilice alguna de ellas según la materia que me corresponde para poder darle crédito al autor. ¿Qué es una cita en el texto? Se usa para referir o dar crédito a la idea de un autor u autores. Estas se insertan en el cuerpo de la investigación para indicar la fuente de su información. En las normas APA, el sistema de citas es autor y fecha, y su localización se encuentra al final del documento en el listado de referencias. Acá vamos a ver algunos ejemplos de plagio. Por ejemplo, en el ámbito académico, tenemos a un reconocido autor, que es Alfredo Bryce Echenique, que plagió 16 artículos periodísticos de 15 autores. Esos artículos fueron colocados sin darle crédito al autor, o sea, sin haberlos referenciado. Es por eso que se puso una demanda en contra del reconocido autor, ¿no? Ahora vemos en el ámbito político. Podemos caer también, sí es cierto, porque antes de ser servidores públicos o servidores civiles, no hemos sido académicos, ¿verdad? Entonces, o hemos publicado algún artículo o alguna investigación o haber elaborado la tesis y haber incurrido sin querer o por desconocimiento tal vez en una falta de citación y referenciación, como en el caso de la servidora pública, la jefa de SUNEDU del 2018, que se le sacó varios artículos que habían sido plagiados, ¿no? Como parte también de una parte de su tesis. También está en los planes de gobierno. ¿Se puede o no se puede plagiar un plan de gobierno o utilizar, ya, que no queramos ponerlo, plagiar, ¿se puede utilizar o no utilizar un plan de gobierno? Sí, claro, puedes tener el modelo de diferentes planes de gobierno de otros países. ¿Qué es lo que no puedes colocar? Decir que ese plan de gobierno es de tu autoría, porque si bien es cierto, uno puede tener de modelo diferentes planes de gobierno, uno tiene que adaptarlo a su propia realidad, ¿no? Y reconocer también de dónde sacó esa inspiración o esa idea, ¿no? Y bueno, también tenemos el caso de los miembros del Jurado Nacional de Justicia, que también incurrieron en faltas graves, ¿no? De plagio. En el formato principal de citas.
En APA existen dos formatos principales. El que está entre paréntesis, o también llamado cita parentética, que es autor, coma, año, va entre paréntesis, y la cita narrativa, ¿no?, que presenta primero al autor y luego el año. En la cita narrativa se da hincapié al reconocimiento del autor. Por ejemplo, ¿cuándo puedo utilizar una cita narrativa? Cuando yo quiero darle relevancia al autor, porque este autor es muy reconocido en la materia, muy prestigioso, por lo tanto quiero darle énfasis al autor. En el caso de las citas parentéticas, el concepto que yo he sacado me parece muy importante, ¿no? Pero el autor no tanto, entonces yo resalto más el texto, ¿no?, el concepto o el párrafo, antes que la autoría, ¿no? Entonces, en esos dos casos yo puedo jugar con la cita parentética o la cita narrativa. De estos dos grandes formatos de cita se desprenden los tipos de cita. Tenemos la cita textual o la cita directa, tenemos la cita de forma de parafraseo y la cita de cita. Además tenemos comunicaciones personales y participación de investigación. Por ejemplo, en las citas textuales, ¿no?, es la reproducción exacta de las palabras del autor. La cita puede aparecer en medio de la oración o en un párrafo independiente. ¿Esto de qué depende? Depende mucho si es una cita corta, que tiene menos de 40 palabras, o es una cita que tiene más de 40 palabras. Si es una cita de esta forma, se pone en un bloque. Una cita corta, menos de 40 palabras, siempre va a ir entre comillas. Como ven en este ejemplo, en el ejemplo 1 y 2, van entre comillas. ¿Por qué? Porque es una cita que tiene menos de 40 palabras. Ya no se utiliza cursiva. En las normas APA de anteriores ediciones sí se colocaba en cursiva. En esta nueva edición no se está colocando en cursiva. ¿No? Otra recomendación es que cuando se coloquen citas textuales, incluyan la paginación de dónde se lo sacaron. Si en caso lo sacaron de un sitio web, pueden colocar el párrafo o tal vez la sección, dependiendo de cómo esté estructurado, ¿no?, el documento, pero traten siempre de colocar de qué parte específica llegaron a sacar esa cita textual. Les va a ayudar a ustedes y también va a ayudar al usuario que esté leyendo su documento y que quiera, a raíz de su investigación, seguir investigando, seguir generando nuevo conocimiento. La cita en bloque. Se escribe en un párrafo independiente, vemos en este ejemplo, ¿no? O sea, hay una premisa y el párrafo que está en bloque se escribe en sangría de 1.27 y al final pueden utilizar la cita parentética, como en este caso del ejemplo, o puedo utilizar la cita narrativa, ¿no?, que podría yo añadir: Servir indicó 4 intentos de la reforma del servicio civil, ¿no?, y abajo pongo el año y la página, ¿no? Es una forma, o sea, yo puedo jugar en este sentido con la cita narrativa o con la cita parentética. Las citas indirectas o de parafraseo es cuando se redacta con palabras propias las ideas de otro autor o autores, ¿no? Permite resumir y simplificar la información de una o más fuentes. Tenemos las citas de parafraseo, de paráfrasis, de un autor o con múltiples autores. Veamos el ejemplo. En la cita de parafraseo es expresado en palabras propias del autor. La cita de parafraseo, a diferencia de las citas textuales, no lleva comillas, ni se coloca en un párrafo independiente. No es obligatorio colocar el número de páginas, aunque es recomendable, pero no es obligatorio. Si esta paráfrasis continúa en un párrafo diferente, pero es el mismo autor, te indica que debes volver a citar. ¿Ok? En este ejemplo tenemos en un párrafo, tenemos 3 autores, mejor dicho, 3 obras, y están colocadas en el sistema de citas parentéticas. Por ejemplo, acá vemos, cuando una cita entre paréntesis se encuentra al final de la oración, el punto también va al final, no va antes del texto, sino al terminar todo el párrafo.
La cita de parafraseo con múltiples trabajos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, yo he utilizado más de 3 obras para sintetizar un concepto, una idea. Entonces, ¿cómo hago yo para poder citar estas múltiples obras, ¿no? Lo que me recomienda es que yo coloque estas obras en orden alfabético, separándolos con punto y coma, por ejemplo, en este caso del autor, ¿no? En este caso del ejemplo. Adams y Hens es 2010, es una obra, ¿ok? Misuraka y Pasi y Viscusi es una segunda obra, ¿no? Si yo tuviera más obras, las coloco igual con punto y coma. A diferencia de el anterior, que por ejemplo, este de acá sí es una sola obra. Es un parafraseo que se ha utilizado solo de una obra literaria. Cuando yo hablo de múltiples obras, estoy indicando más de 2 o 3 obras que yo he sintetizado en un solo concepto. Cita de cita. Se utilizan en casos donde se encuentren la fuente principal. En este caso se nombra en el texto primero al autor original y luego entre paréntesis se coloca como se citó en. Algunas veces esto es un poco confuso, ¿no? Porque uno encuentra una obra, pero ve que la obra que citó el autor ya no lo encuentro en el medio, no lo encuentro por internet, no lo encuentro en la biblioteca, no lo encuentro en ningún lado. Pero es muy importante este concepto, ¿no? Este texto que ha citado el autor. Entonces ahí yo puedo utilizar cita de cita. Veamos el ejemplo. Acá dice, el estudio de Martínez, ¿no? Martínez es el autor. Pongo entre paréntesis como se citó en, y pongo el segundo autor. Y el año y la paginación, porque seguro es una cita textual. Además te dice que si no conoces el año en que se citó ese autor de esa obra, uno puede suprimir esa información, ¿no? En el primer caso he suprimido la información del primer autor, de donde lo he sacado, ¿no? Tal vez por aquí se puedan confundir un poquito. Si veamos el ejemplo de la citación de Martínez y cómo he referenciado, ¿a quién he referenciado? ¿A Martínez o a López? En este ejemplo del estudio de Martínez, como se citó en López 2013, p.34, la referencia ha sido de López. Yo no estoy citando a Martínez, porque el concepto no es de Martínez, sino el concepto ha sido brindado en la obra de López. Por eso es que yo estoy citando al autor, a López, de donde yo he ubicado el texto. Pero hago reconocimiento previo. Acá podemos caer un poco tal vez en confusión, y es donde tal vez más problemas tenemos en la citación, ¿no? ¿A quién le hacemos el reconocimiento? En el segundo caso, ¿no? Del autor May y Wildavsky, por ejemplo, acá, ¿no? Yo estoy haciendo la premisa de estos dos autores, luego indico el año, que es 1978, vean que en el listado de referencia no estoy citando a estos dos autores, sino estoy citando al autor que está entre paréntesis, al autor que dice citado en. Por eso es que coloco también en rojita o en anaranjado para que se haga la diferenciación. Cada vez que yo hago una cita de cita, tengo que colocar sí o sí, como se citó en o citados en. Esta palabra es muy importante para yo reconocer que esa citación es sacado de otra obra. Entonces tómenlo en cuenta cuando se hagan citaciones de otras obras. Citar comunicación personales. ¿A qué me hago referencia con comunicaciones personales? Bueno, son citaciones de correos electrónicos, mensajes de texto, chats en línea, discursos en vivo, conferencias no grabadas. O sea, todo es citable, por ejemplo, ¿no? Pero no todo es referenciable. Por ejemplo, las comunicaciones personales no se citan en el listado de referencia. Sin embargo, sí se citan en el texto. ¿Yo puedo citarlos? Sí, sí. Las normas APA te indican que
la estructura para poder citar un chat de WhatsApp, por ejemplo, o de un mensaje de texto, es la siguiente. Yo coloco el texto, coloco el nombre y apellido de la persona que me está comunicando, y coloco comunicación personal. Esta parte de comunicación personal que está en verdecito oscuro, tengo que colocarlo sí o sí para hacer una diferenciación de que esta fuente que estoy sacando no va a estar en un listado de referencias porque es una comunicación que puede venir de un mensaje de texto, de un correo, etc. Veamos un ejemplo práctico. Por ejemplo, en la cita, este es un ejemplo de cita narrativa, ¿no? Yo quiero darle énfasis al autor o a la persona que ha comunicado esto, ¿no? Por ejemplo, ¿y cuál es la diferencia en las otras citas? Es que aquí yo coloco el nombre y el apellido. En la citación anterior, como os hemos indicado, tanto sea en la cita parentética, en la cita textual o de parafraseos, solamente coloco los apellidos. En cambio, en las comunicaciones personales, el nombre va a estar en una inicial y el apellido va a estar completo. Es un poco la inversa, ¿no? Luego coloco comunicación personal, como ven, tanto en los dos ejemplos, en el ejemplo de citación narrativa y en el de parentética, se coloca comunicación personal. No es necesario que ustedes hagan hincapié que hacen un mensaje de correo, ¿no? Ya supongo que en la investigación indicarán de dónde están sacando esos párrafos, ¿no? O ya darán a entender, ¿no? No es necesario que en cada párrafo ustedes coloquen que es pues una comunicación de correo o una comunicación de un chat. Y la fecha también se coloca que es la más cercana posible. Si es que nosotros lo tenemos a la mano, ¿no? Un correo se guarda ahí la fecha, pero posiblemente que cualquier otro tipo de comunicación, por ejemplo una conferencia que no fue grabada, no tenga fecha, ¿no? Entonces, si uno puede por ahí del texto inferir que es más o menos de esa fecha, se coloca, ¿no? Por eso colocan ahí que es la fecha más cercana posible. ¿Puedo colocar yo solamente el mes y el año? Sí, puedes colocar el mes y año si es lo único que tienes. El término comunicación personal se coloca en todas las citas, que sean de tipo de correo, chat u otros que no sean recuperables. Citas de los participantes de la investigación. Yo puedo citar a personas que yo he entrevistado, porque han sido los instrumentos de recolección de información que he utilizado, ¿no? Las entrevistas, grupos focales, no sé, taller participativo, etc. Cualquiera de este tipo de información, yo puedo incluirlas en mi investigación. Estas no se incluyen en el listado de referencia porque han sido fuente de mi investigación, pero sí las puedo citar. ¿Qué es lo que recomienda APA? Te dice que puedes utilizar el mismo formato de las citas textuales, o sea, si son menos de 40 palabras, va entre comillas, y si son más de 40 palabras, va con sangría en bloque. Además dice que haga hincapié que las citas son de los participantes. Aquí un ejemplo, y es muy seguro que ustedes que ya han realizado alguna investigación, una monografía, han utilizado muchas veces estos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en este texto dice, en las discusiones de grupos focales estoy haciendo mención a mi instrumento de recolección de datos, los participantes descubrieron sus experiencias posteriores al retiro, incluidas las emociones asociadas con dejar el trabajo y sus implicaciones afectivas y prácticas. Rafael viene a ser el nombre del participante. Si yo tengo autorización de la persona de colocar su nombre, bueno, lo colocaré. Pero si no, también puedo colocar participante 1, participante 2, ¿no? Por eso indica que debes asegurarte de tener el consentimiento de la persona si es que deseas colocar el nombre. Si es que no, colocas pues participante número 1, participante número 2, o entrevistado número 1, entrevistado número 3, ¿no? Etc. Luego coloco la característica del participante, ¿no? Si es jubilado, de cuántos años, dependiendo, ¿no? de la característica del participante de la investigación. Y luego menciono cuál es la cita
que yo estoy sacando de Rafael, ¿no? De la persona a la cual yo estoy sacando el dato. Como ven, acá se ha puesto entre comillas. Dice, en un vacío sin propósito, llevó varios meses desarrollar nuevos intereses que lo motivaron cada día. Es una cita textual que yo he sacado. Puede ser de una grabación, de un video, ¿no? Y esta parte de ahí, comunicamos en la PPT anterior, es que si es menos de 40 palabras, va entre comillas. Y si es más de 40, va en bloque. Estas no se incluyen en el listado de referencia. Acuérdense, hay dos que no se incluyen: las comunicaciones personales y las citas de los participantes de la investigación. Todo lo demás es citable. Además de los tipos de citas que hemos visto, es muy importante señalar que existen citas según los números de autores. Cuando tenemos solamente un autor, ya sea tanto en citas entre paréntesis o narrativa, la estructura es la misma, ¿no? Autor, año, solamente que va a variar el paréntesis. En el caso de para dos autores, ¿no? Recuérdense que la unión para los dos autores es la I, ¿no? Si es una investigación en otro idioma, bueno, pues esto va a estar en el idioma de la investigación, ¿no? Si es en inglés, pueden utilizar el and, o pueden utilizar también un simbolito que más adelante también lo van a ver, ahorita se me escapó de la mente. Pueden ver que la unión es con la letra I, ¿no? De dos autores. ¿Qué pasa si yo tengo de 3 a más autores en mi cita? Ojo que estoy hablando de citas, no estoy hablando de referencias aún. Estoy hablando de citas. Si yo tengo más de 3 autores, voy a colocar mis 3 autores en mi cita. Las normas APA te sugieren que no, que solamente esto lo hagas cuando tienes 2 autores. Si tienes más de 3 autores, puedes utilizar el término et al, así como está en el ejemplo, et al. Esto aplica si tengo autor institucional, aplica si tengo autor institucional, no, si tengo 3 instituciones, también aplica. Puedo poner solamente la primera, la que en mi libro, o en mi investigación, o en mi artículo esté mencionando, el primero, y pongo el resto como et al. Si tengo un autor institucional sin abreviatura, por ejemplo, Municipalidad de Miraflores, algunas veces se puede decir que su abreviatura es Miraflores, o si es la Municipalidad de Callao, es Muni Callao. No, ¿verdad? Porque no es su abreviatura, no es su abreviatura correcta. Las municipalidades generalmente no tienen abreviaturas, entonces lo correcto es utilizar Municipalidad de Miraflores, todo completo. Pero no es el caso para las entidades, por ejemplo, de los ministerios. Los ministerios sí tienen una abreviatura que es reconocida a nivel nacional. Por ejemplo, Ministerio de Salud es MINSA. ¿Ok? Si yo presento en mi primer párrafo, donde he colocado esta cita, Ministerio de Salud, APA te dice que primero lo coloques en todo el nombre completo, y puede ser entre corchetes o entre paréntesis la abreviatura. Pero para las segundas citas o las citas subsiguientes puedes utilizar las abreviaturas. ¿Qué pasa si yo ya lo presenté en mi texto? He hablado sobre el Ministerio de Salud y ya indiqué en mi texto cuál es la abreviatura del MINSA. Bueno, ok, no te hagas problemas. Ya presentaste el título completo, puedes colocar la abreviatura dentro de tus paréntesis, porque ya se deja entender en tu artículo, en tu investigación. A ver, además de ello, también es muy importante señalar que se pueden evitar ambigüedades en estos casos. Por ejemplo, cuando varias referencias tengan un autor o autores y un año de publicación idénticos. Como que te dice que tú puedes diferenciar esos autores con letras minúsculas, ¿no? No sé si me llegaron a entender esta partecita de acá. Por ejemplo, yo en este año he publicado 3 artículos, por lo tanto van a tener mi nombre y el mismo año de publicación. Entonces, claro, el título va a ser diferente, pero recuerden que la citación solamente es autor y fecha. Por lo tanto, la cita de estos 3 artículos van a ser la misma. Entonces, para diferenciar de qué obra yo me estoy refiriendo, te dice que incluyas
las letras minúsculas para poder saber a qué obra me estoy refiriendo. Y esto además te ayuda también en tu listado de referencia, porque en mi listado de referencia vas a incluir estas letras minúsculas. Luego también te dice, la combinación año y letra se utiliza tanto en la cita en el texto como en la entrada de las listas de referencia. A ver, también dice, incluso si la entrada de la lista de referencia contiene una fecha más específica, por ejemplo, día, mes y año, en este caso les hago un ejemplo cortito. Generalmente los artículos de las revistas tienen día, mes y año o mes y año, ¿verdad? Yo en mi cita puedo colocar mi autor, el mes y el año. No, solamente te dice autor y año, nada más. Así sea una cita que yo he sacado de una red social que también te indica día, mes y año, o de una revista que también te indica día, mes y año, etc. Para la citación solamente tú debes tomar el autor y el año, nada más. En tus listas de referencia, ahí sí vas a colocar el día, el mes y el año. Veamos un ejemplo y pasemos a esto. Al listado de referencias. ¿Qué es una referencia? Como ya lo vimos antes, es un listado bibliográfico que se ordena de forma alfabética, que documenta los trabajos de otros profesionales citados en la investigación. Ven acá un ejemplo de listado de referencias. Justamente donde dice Aguilar, 1992A, Aguilar, 1992B. Es un ejemplo de cómo yo he referenciado una cita que he utilizado del mismo autor, pero con diferentes obras. Lo han publicado en el mismo año, pero son diferentes, ¿no? De diferentes títulos. Además te dice que el formato que debe utilizar las referencias es en orden alfabético y tiene que ser con una sangría. Dice también que debes ignorar los artículos para el ordenamiento alfabético. ¿Cómo creo una referencia? Autor, fecha, título y fuente. Tengo que hacerme unas preguntas de quién es el autor o quién es el responsable del documento, cuándo se publicó este trabajo, cómo se llama y dónde puedo recuperar este documento. Puedo recuperarlo si yo sé el título, ¿no?, de la fuente, en este caso de la revista electrónica. Si es que no tengo el título de la revista, bueno, ok, entonces pasemos al URL, ¿no? Entonces, ¿de dónde puedo recuperarlo? Es la fuente. ¿Cómo se estructura una referencia según la fuente de información? Cuando digo fuente de información, me refiero a libros, capítulos de libro, artículos de revista, periódicos, blog, tesis, sitios web, redes sociales, fuentes legales, etc. Veamos cómo estructuro una referencia de un libro. La estructura del libro impreso o un libro en línea. Veamos, ingresa por apellido y nombre. Si yo tengo dos apellidos, ¿los puedo colocar? Sí, puedes colocar dos apellidos o puedes suprimir solamente a un solo apellido. Lo importante es que lo tengas normalizado en toda tu lista de referencias. Si en toda tu lista de referencias vas a utilizar los dos apellidos, bueno, entonces utiliza los dos apellidos en todo tu listado de referencias. Pero muchas veces, muchos artículos, muchos sitios solamente colocan un solo apellido, ¿no? Entonces por eso es que en la mayoría de los ejemplos estoy considerando un solo apellido y no los dos. Lo que sí o sí es que tienes que abreviar el nombre. El nombre nunca va completo, el nombre siempre va abreviado. Si tengo los dos nombres, ¿los puedo abreviar? Sí, puedes abreviar los dos nombres para poder identificarlo mejor, ¿no? Luego va el año, el título en cursiva. Como ven, la diferencia de un libro impreso y un libro en línea es la misma, o sea, no hay diferencia. Lo único es que en el libro en línea tú sí colocas el DOI o el URL de donde tú lo estás recuperando. Pero la estructura es la misma. En el ejemplo les coloco, ¿no? Tenemos dos autores, el año y el título del libro, ¿no? Y además de ello tenemos
Si ustedes ven acá, tengo Conecta y Random House. Son dos editoriales. Las separo por punto y coma. Entonces, si tengo una editorial, me quedo en una editorial. Si tengo dos, ya saben que las pueden separar por punto y coma. Si no tuviera editorial, ¿qué hago? ¿Ya no lo coloco? Es correcto. Se suprime. Información que ustedes no encuentren en la fuente de información, la pueden suprimir. Tenemos libro con editor o libro si es una compilación. Para este caso tampoco hay mucha diferencia, lo único es que yo coloco la abreviatura de ed, punto, si es editor, y si es compilador, COMP. En el ejemplo, ustedes van a ver que Urrúa, La Fuente, Mosqueira, Roset y Reyes son varios autores, ¿no? Y todos ellos son editores. O sea, no necesariamente hay un solo editor, pueden haber 5, 6 o más editores. ¿Ok? ¿Coloco todos ellos o coloco et al? No. Et al solamente es para las citas, no se incluye para el listado de referencias. ¿Ok? Si yo tengo 20 autores, las normas APA te dicen que necesariamente en el listado de referencias coloques a los 20 autores. Pero en tu cita sí lo vas a poder abreviar con et al. ¿Ok? Esa es una pequeña diferencia, ¿no? En el listado de referencias sí tienes que darle crédito a todos los autores que han sido parte de la obra. Una estructura de libro con edición. Ahora, no es lo mismo libro con editor que decir libro con edición. Hay una diferenciación ahí. Porque en la parte del libro con edición, no sé si ustedes han visto en la anteportada de un libro o en la portada que dice primera edición, segunda edición, tercera edición, 11ª edición. A eso es lo que yo me refiero. Cuando ustedes vean que hay un libro que menciona esto, ¿no? Que hace referencia al número de edición, la estructura es diferente. Esta abreviatura de 11ª edición se coloca al final del título. ¿Ven? Está nombres y los apellidos, el año, el título en cursiva y el número de la edición. Pasemos a la referencia de un capítulo de libro. De un capítulo de libro hay una diferencia con los artículos de revista, ¿ya? Porque un capítulo de libro te dice que tienes que colocar la palabra en antes del título del libro, y además de ello menciona que tienes que colocar la paginación, colocar la abreviatura PP antes de la página, ¿ok? Eso es algo importante de diferenciar con la otra referencia de la otra fuente. Si yo tuviera el volumen o el número del libro, puedes incluirlo. Si no lo tuvieras, lo suprimes. ¿Qué pasa si el libro no tiene numeración? Puede suceder. También lo suprime. No es necesario que lo coloques. Solamente debes colocar información que el libro te brinda. Si el libro no te brinda año, ok, no te hagas bolas, ponle sin fecha. O sea, pero en abreviatura, S.F. Para un capítulo de libro en línea, es la misma estructura, sin embargo, añades el URL. Acá hay un ejemplo en inglés. ¿Listo? En el ejemplo en inglés, yo debo colocar en el mismo idioma todas estas abreviaturas. Por ejemplo, en inglés es in, ¿verdad? Igual lo coloco. Para el caso de la edición es la misma abreviatura y la paginación es lo mismo. Ahí sí, no varía mucho. Pero sí tómenlo en cuenta que si yo he sacado un libro en inglés o en portugués o en el idioma que yo tengo que referenciarlo según el idioma que es. Para el capítulo de un libro también solamente añado, es la misma estructura que la anterior, solamente añado la abreviatura de compilador. Esta estructura es básica, la que ustedes ven acá en celeste, en moradito y en plomito, es básica para cualquier tipo de obra. Sí hay casos que son particulares, pero al tener esta estructura me va a poder ayudar a mí a estructurar cualquier tipo de libro.
La referencia de un artículo de revista, periódico y blogs. Los pongo todos juntos porque las normas APA los engloba como fuentes de publicaciones periódicas. ¿Ok? En la estructura de artículo de revista. Un artículo de revista, su fecha de publicación, como les decía, va a ser muy importante, porque uno de ellos va a ser día, mes, año, o mes y año. Algunas veces también nos hacemos bolas de, ¿y cómo coloco la fecha, no? Pongo el día, por ejemplo, acá, ¿no? En el sitio, en el ejemplo del sitio web de noticias o el de publicaciones blog, que veamos la fecha. Dice 13 de enero del 2021 o 7 de enero de febrero del 2021, ¿no? O en el caso de acá, que solamente me brinda el año nada más. ¿Cómo pongo la fecha de publicación? La fecha de publicación es según lo que tu institución está indicando que coloques, el formato que ellos te están indicando, y si no te han indicado ninguno, entonces tú por criterio puedes utilizar mes y año, o día, mes y año, en el orden que tú creas conveniente. Pero siempre es importante colocar todos los datos completos. Luego, el título del artículo no se coloca en cursiva. Lo que se coloca en cursiva va a ser el título de la revista. Y el volumen. Si es que no tengo volumen, lo suprimo. Por ejemplo, en el caso de la revista Servir no tiene volumen, pero sí tiene número. Entonces yo voy a colocar solamente los datos que me indica la fuente. Me indica además que este artículo, Retos de la Administración Pública del Bicentenario, es de la página 117 a la 138. Como ven acá, no estoy colocando la abreviatura PP, sino estoy colocando la paginación directa. He colocado acá la abreviatura para que se den cuenta que es la paginación, pero ustedes no deben colocar en su listado de referencia. La estructura de un artículo de periódico y una noticia web. Hago una diferenciación acá en un artículo de periódico y una noticia web. Un artículo de periódico, la estructura puede ser el apellido del periodista que está brindando la información, o del nombre de la institución. Por ejemplo, no sé, si ese artículo no tiene nombre, puedo yo colocar el nombre de la institución. Por ejemplo, el comercio o gestión no necesariamente colocan el nombre del investigador de la nota periodística, ¿verdad? Sino de frente colocan la noticia. Entonces, yo puedo colocar ahí el nombre de la institución, o en su defecto, si es que no está, puedo colocar el título de frente, ¿no? Como en este caso, en este artículo periodístico acá, de Indecopi confirmó plagios de Alfredo Bryce Echenique, yo he colocado el título directo de la noticia, porque no me brindaba el autor de esta nota. Tampoco me brindaba el año dentro de la nota, porque esta nota de acá tiene una particularidad, que está sacada del archivo de noticias. Y dentro del sitio web del periódico no me brindaba la fecha exacta en la que se ha publicado. Entonces yo le he puesto sin fecha. Y hago mención de el nombre del periódico, ¿no? De donde yo he sacado. Esta estructura de acá es muy diferente a la de una noticia web. Ok, Evelyn, pero esta noticia de acá tú lo has sacado del sitio web del periódico de gestión. Ok, pero la norma APA te indica que ellos mencionan a una noticia de un sitio web que no tiene periódicos impresos. Entonces, si no tienen periódicos impresos, lo toman como referencias de sitio web. Entonces, si este artículo, por ejemplo, gestión, de comercio, no sé, Perú 21, o cualquier otro periódico que nosotros tengamos, que tiene una versión impresa y tiene una versión en línea, ¿cómo lo voy a citar? Como un artículo de periódico, como en el primer caso, como el artículo de periódico, en la cual el título del artículo se menciona, pero el nombre del periódico va en cursiva, a diferenciación del sitio web de noticias,
en el cual el título del artículo va en cursiva. Tal vez se puedan hacer bolas, pero lo que pasa es que aquí, en el sitio web de noticias, hace mención de que se cite como si fuera un sitio web, no como un periódico, sino como un sitio web. Por eso hay una diferenciación. Pero causa esa similitud porque ambos son pues, artículos de periódico para uno, ¿no? Pero en caso de estructurarlos, sí, sí las normas APA te dan una diferenciación respecto a este tema, ¿no? Nosotros casi no tenemos sitios web que no tienen periódico, casi todos los periódicos reconocidos o de relevancia tienen su versión impresa, por eso es que en este caso vamos a utilizar el ejemplo del artículo de periódico. Para las publicaciones de blog, las publicaciones de blog también son consideradas como periódicas porque también van saliendo mensualmente o cada cierto día, ¿no? Entonces por eso es que sus publicaciones son más frecuentes, ¿no? Si yo tengo una publicación de blog, indica acá que debo citarlo igual, ¿no? El apellido, el nombre abreviado, la fecha, el título del artículo del blog que yo estoy citando, de la publicación, y luego el sitio del blog que va en cursivo, ¿ok? Y la parte de el URL. Referencia de una tesis. ¿Qué pasa con las tesis? Hay tesis publicadas y hay tesis no publicadas. ¿Cuáles son las tesis publicadas? Las tesis publicadas son las tesis que tú las puedes encontrar en línea, en los repositorios de las universidades, ¿verdad? O de un sitio web, ¿no? Esa tesis está publicada. ¿Cuáles son las tesis que no están publicadas? Las tesis que el autor no ha cedido para que puedan ser colocadas en repositorio. No sé si ustedes algunas veces han visto que, si bien es cierto, está su ficha de publicación en el sitio web, en el repositorio de la universidad, pero esta no es accesible. Tú tienes que ir a la misma institución para poder revisar la fuente impresa. Esa es una tesis no publicada. Entonces, en esos casos, no se incluye el URL, porque tú no lo estás recuperando en línea, tú estás yendo a la fuente impresa. Pero si tú lo has sacado del repositorio institucional que está en línea, entonces sí incluyes la URL que te brinda. Generalmente te brinda una URL estable, ¿no? Los repositorios. Ok, ¿cómo estructura una tesis publicada? La tesis publicada tienes que colocar igual el apellido, el año, el título de la tesis en cursiva, pero ¿qué es lo que añades? Aquí añades, entre paréntesis o entre corchetes, bueno, añades tesis de maestría o tesis de doctorado o trabajo final de máster, ¿no? El nombre que tenga la investigación, luego la institución, cierras paréntesis, y luego el nombre de la base de datos o el repositorio de donde tú lo has recogido. Nombre de base de datos digo porque algunas veces, algunas bases de datos recuperan también tesis en línea, entonces yo puedo colocar el nombre de la base de datos del sitio donde yo he sacado esto. En el caso de una tesis no publicada, la estructura es la misma, como ven, si pueden hacer la diferenciación entre las dos estructuras, solo que se le añade que es no publicada. Ven en esta parte de acá, en la parte anaranjada, el segundo ejemplo que estoy resaltando, yo hago lo mismo, la misma estructura, solo que añado que es una tesis no publicada. ¿Ok? Esa es la diferenciación. Referencia del sitio web, redes sociales, ¿no? Incluyo también acá el YouTube, porque una vez también está como una red social. La estructura de un sitio web. Coloco el nombre de la autoría del sitio web o el nombre de la institución. Generalmente los sitios web están más con los nombres de una institución. No sé, del nombre de la institución o reconocida o no reconocida, pero bueno, es el nombre de la institución. La fecha de publicación del contenido y el título de la página web. Y además de esto se incluye en cursiva, pero además de ello, el nombre del sitio web. ¿A qué me refiero con título de la página web? Por ejemplo, acá en
en el sitio web de Servir, veamos un ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo referencia que es de la institución, ¿no? de Servir, estoy colocando el año, y estoy colocando Tribunal del Servicio Civil. Si yo me voy a esta página web, voy a ver que me estoy haciendo referencia, si bien estoy entrando al sitio web de Servir, el título de esta página, o el subtítulo, si ustedes quieren llamarlo así, lo visualizan mejor así, es el Tribunal del Servicio Civil. Ya no estoy colocando el nombre del sitio web, pues el autor institucional ya es Servir. Entonces lo que te dice APA es que si ya está repetida la información, no lo coloques. O sea, si el nombre del sitio web es igual al nombre de la autoría de este sitio web, no dupliques información, ¿no? Omítela. ¿Qué pasa si yo he sacado un post de un Facebook, o de un Twitter, o de cualquier otra red social? Todo, como indiqué, todo es citable. Para el caso de Facebook, puedo colocar el nombre del autor o el nombre del grupo, ¿no? Porque puede ser que ese Facebook sea un Facebook, un autor institucional o de otro grupo, ¿no? Que no tenga específicamente el nombre de personal, ¿no? Por ejemplo, el caso del Facebook de Servir. ¿Por qué no pongo Autoridad Nacional del Servicio Civil si ese es su nombre? Porque en Facebook está creado con el nombre de Servir Perú. Entonces, para las redes sociales, te indica, en las normas APA te indica que tú coloques el título que te muestra la red social. O sea, tú no tienes que comenzar a buscar de quién es este Facebook, ¿no? Para comenzar a ver, no. Tal cual está, tal cual lo copias. La fecha, luego colocas el post que tú estás citando. Por ejemplo, yo he citado este post que dice Directiva de Lineamientos para el Tránsito de una Entidad al Régimen del Servicio Civil. Hashtag Servir te orienta para que revises las normativas. Hasta acá puede ser un post más grande, pero la norma APA te dice que solo coloques hasta las 20 primeras palabras, incluidos los hashtags. Incluido también si hay figuritas o algo, también, o sea, algunas veces uno pone un emoticón, también lo colocas, o sea, porque la idea es que coloques tal cual está el post. Pero solamente las 20 palabras. Y luego de las 20 palabras coloco puntos suspensivos, no. En el listado de referencia no coloques puntos suspensivos, solamente coloca las 20 primeras palabras. Y luego dice que si es que hubiera una descripción audiovisual, a veces los posts van acompañados de videos, de imágenes, de libros en línea, no sé, de un audio. Entonces, yo puedo colocar entre corchetes esta descripción. O sea, este post me ha brindado un video también. Entonces yo coloco video adjunto, ¿ok? Y hago mención a la red social de donde yo he sacado y el enlace de esta red social. En el caso de YouTube, lo mismo. Más ejemplos lo podrán revisarlo dentro de la guía que ya se les ha pasado en el video. La referenciación de fuentes legales, acá algo rapidito, que las normas APA se basan en las directrices de WBOOK, ¿ok? Es un sistema de uniforme para citas para profesionales de derecho, y en base a ello ha hecho recomendaciones para poder citar fuentes legales. ¿Qué es lo que tienen que saber de las fuentes legales? Cítenlo directo. El título de la ley, del decreto, de la resolución, cítenlo directo, ¿ok? Y luego colocan la fecha y luego el URL de donde ustedes lo han ubicado. ¿Ok? Lo mismo va a ser para las estructuras de sentencia. ¿Ok? El título de la sentencia va directo, el año y luego los otros datos subsiguientes. Vayamos con las tablas y figuras. Para la citación de las tablas y figuras, lo que ustedes tienen que tener en cuenta acá es que en APA solamente hay dos. O puedes tú citar tablas o figuras. Las tablas, bueno, las tablas es más identificable, pero en el caso de las figuras no, abarca toda ilustración. Tú puedes colocar una imagen, no sé, que incluye como una figura, ¿no? No es toda ilustración. En cambio, las tablas son solamente fila, columna, ¿ok?
Y no es que tú vas a poner en tu índice tabla, figura, gráfico. Ok, recuerden que para APA no hay gráficos, hay tablas o figuras y tú las encajas de acuerdo al diseño. ¿Qué pasa si yo estoy copiando la figura de un artículo de una revista, ¿no? O de una memoria, como en este caso? Si yo estoy copiando tal cual y no he modificado nada, lo único que yo voy a añadir acá es la palabra de. Pueden colocar nota o fuente, lo que ustedes a veces ven debajo de la figurita, ¿no? De dónde tú has recuperado ese, o de dónde tú has tomado esa imagen, o ese gráfico, o esa tabla. Y colocas el término de, sigues una estructura, ¿ok? Del título, luego la paginación, el autor y el año, y de dónde tú has recuperado el URL. ¿Qué pasa si yo he modificado? Si ustedes ven acá en este gráfico 1, yo he puesto el mismo gráfico, pero en el siguiente lo he adaptado, porque en el primero me han brindado la información del 2004 al 2020, pero para mi investigación yo solamente me interesa los datos del 2018 al 2020, entonces yo he adaptado esta información y la he convertido, ¿ok? Entonces eso es una adaptación y tengo que citarla porque yo he tomado esa información, esa investigación de otra investigación, ¿ok? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo lo incluye en mi listado de referencias o no? Sí las incluye. Y acá está la forma en la que ustedes deben citarla, que es las mismas pautas, si es que ustedes lo han sacado de un libro, de una revista, de una red social, etc. Ustedes tienen que citarlo tal cual de información de ustedes, de dónde lo sacaron. Las recomendaciones finales, las especificaciones del formato de presentación del documento, así como la colocación de las tablas y figuras, las da el editor de la institución académica. Toda fuente de información es citable, aunque no todo es referenciable. Como les indicaba, las comunicaciones personales y la de los participantes de la investigación no se colocan en el listado de referencias, a excepción del último ejemplo que les di en las preguntas. En caso de los enlaces DOI u URL sean muy largas, es opcional abreviarlos con herramientas que proporcionen URL abreviadas. Para el DOI hay un short DOI, para el URL podemos tener bit.ly, etcutly o etc. ¿Lo puedo colocar en investigación? Sí, aunque las normas te indican que no las coloques si en caso tu publicación va a ser permanente, ¿no? Porque existe esta parte de que se pueden fosilizar cuando se acorta, ¿ok? Tenerlo en cuenta. Utilizar gestores bibliográficos, ¿no? Para poder agilizar el proceso de citación y referenciación. Tenemos Mendeley y Zotero, otros utilizan el Word, ¿ok? Y las citas APA. Sí los puedes utilizar, pero créeme que utilizar gestores bibliográficos te va a hacer la vida más fácil. Para no tener elevados índices de similitud, recuerden que tienen que verificar su reporte de Turnitin y según ello citar y referenciar sus fuentes. Otra recomendación es que no incluya referencias que no citó y no cite algo que no referenció. ¿Ok? Con eso yo concluyo. Espero que haya servido de mucho la explicación que yo les he estado dando. Mucho de este contenido de mi PPT se encuentra en las guías APA, que los pueden encontrar en el pack de materiales o acá en mi última diapositiva. También les estoy brindando los datos del correo. Muchas gracias con todos y gracias por haberme brindado este espacio. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.